Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su escuela judicial, les dan la más cordial bienvenida al desarrollo de su programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En este marco se realizará la conferencia en línea, las medidas de protección y los procesos judiciales. Para disertar este tema, contamos con la participación de la maestra Samara Hasél Jiménez Ortiz, máster en Derecho Procesal y colaboradora académica para la región México, Centroamérica y el Caribe del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A Hola, ¿qué tal? continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestra invitada. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa con mérito académico. Maestrante en Derecho Penal por el Instituto Magister en colaboración con el Instituto Universitario Anáhuac. Máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, España. Ha participado como moderadora en eventos de Derecho Procesal y Penal en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Actualmente labora como asesora externa del despacho Nazar y Nazar Abogados, bajo la conducción de la doctora Erika Bartales Lascano en proyectos de compliance penal y corrupción corporativa. Es docente de las materias Derecho Comparado, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en licenciatura y ha dado conferencias en el campo del derecho procesal en México y en Colombia. Fue coordinadora académica del Instituto Magister y es organizadora de semilleros de derecho procesal en coordinación con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, es encargada de la difusión y organización académica de distintos institutos, entre ellos el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Instituto Magister. Entre los eventos se destacan temas sobre litigación estratégica en el juicio de amparo en materia penal, figuras frontera entre derecho penal y proceso penal, derecho procesal y justicia digital, la evolución del derecho procesal en México, Centroamérica y el Caribe, peculado electoral y financiamiento ilícito, y técnicas de investigación y prevención. Colabora con conferencistas nacionales e internacionales en diálogos virtuales, en donde ha tenido la participación de Lisbeth Padilla Sanabria, Manelis Castilla Cravioto, Rubén Quintino Cepeda, Gustavo González Hernández, Faustino Guerrero Posadas, Álvaro Vizcaíno Zamora, entre otros. En las participaciones con otros países, ha colaborado con María Cristina Chen Estanciola de Panamá, Jordi Nieva Fenoli de Universidad de Barcelona, Rodrigo Rivera Morales de Venezuela y catedrático de la Universidad de Táchira, José Bonet Navarro de la Universidad de Valencia, con temas como delitos de corrupción en materia electoral, la clasificación jurídica, derechos humanos en la desaparición forzada de personas, dificultades tribunalicias del juicio ejecutivo en Panamá, la prisión preventiva en España, las nulidades procesales, la complejidad de investigar al crimen organizado en México, la prueba, mitos y leyendas, entre otros. Ha tomado congresos nacionales e internacionales, así como cursos, talleres de derecho penal y dogmática penal, implementación del sistema penal acusatorio, derechos humanos, entre otros. Tuvo una participación juvenil en el marco de estudio del sistema penal acusatorio y adversarial y prepara la publicación de su libro La omisión de la valoración del riesgo en la prisión preventiva oficiosa. Ha publicado artículos en revistas de difusión jurídica. Concluida esta breve reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestra distinguida conferencista. Adelante, maestra Samar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco la introducción. Extiendo mi reconocimiento a cada uno de los participantes, a los cibernautas que están con nosotros y en especial al doctor Ricardo Alfredo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y al doctor Jaime López Reyes, que es director general de la Escuela Judicial del Estado de México.
El tema que hoy comparto con ustedes es un tema que a mí me gusta porque en los últimos tiempos he ido estudiando un poco el tema del proceso cautelar y hoy vamos a hablar de las medidas de protección que van dentro de ese proceso cautelar. Me gustaría tomar en cuenta que tenemos operadores que nos siguen y que también estudiantes y sobre todo que estas medidas de protección se enfocan a la sociedad como tal. Entonces, si tenemos personas que no estudian derecho, es un gran tema porque en algún momento se puede presentar alguna situación en el cual nosotros tengamos que solicitar una medida de protección. Así que voy a poner algunos ejemplos de estas medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su trámite? Y poner un ejemplo de cómo es, cómo se puede culminar una medida de protección. Pero vamos con un dato importante. Fíjense que desde el 2007, cuando se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se incluye dentro de la legislación mexicana la figura de las medidas de protección como autónomas de lo que es providencias precautorias y las medidas provisionales de naturaleza familiar. Las medidas de protección tienen un objetivo específico que es atender situaciones inmediatas a favor de la víctima, a favor del ofendido, ¿sí? Y bueno, si no se ejecutan, se generan violaciones a derechos humanos de difícil y quizá imposible reparación. Las medidas de protección entonces son creadas en un primer momento para poder atender situaciones de emergencia a todos los derechos de las personas, de las víctimas. Sin embargo, no se han concentrado únicamente en una ley procesal, sino en varias leyes dependiendo de la materia. La tendencia de las medidas de protección es que sean más amplias que las providencias precautorias porque se extendería su ámbito de procedencia hasta antes del dictado de una sentencia definitiva y constituye también pues la parte de evaluación de riesgo que elabora, como sabemos, la unidad de medida cautelar para poder verificar su procedencia. Creo que es importante que para que nosotros podamos abordar el tema de medidas de protección, tenemos que saber cómo es la estructura del proceso cautelar como tal. Sabemos que tenemos las providencias precautorias, tenemos las medidas cautelares y tenemos las medidas de protección. Estas tienen características diferentes y para poder entender cada uno tenemos que también de manera genérica, ahorita queriendo explicar, saber cuáles son las características de una medida de protección, cuáles son las características de una providencia precautoria y cuáles son las características de una medida cautelar para así poder saber en qué momento nosotros vamos a solicitar una medida de protección. Si bien cuando yo comparto la información, doy conferencias sobre el tema de medidas cautelares, que es un tema que me gusta mucho del proceso cautelar, incluso con mis estudiantes, yo les digo que para poder entenderlo esquemáticamente, imaginemos un triángulo, un esquema que tiene tres divisiones. En un primer momento están las providencias precautorias, que es desde la noticia criminal hasta antes de la formulación de la imputación. En un segundo momento tenemos las medidas cautelares, que es desde la formulación de la imputación, como bien nos dice el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es desde la formulación de la imputación hasta que existe una sentencia. Esta sentencia ya puede ser definitiva y es condenatoria o absolutoria. Y las medidas de protección tienen una característica que la diferencia muy bien de las providencias precautorias y de las medidas cautelares, que estas se pueden solicitar en cualquier momento del proceso. Pero dentro de esas características, vamos a ver, las medidas de protección procede para proteger a la víctima, puede aplicarse desde la noticia criminal hasta antes de la emisión de la sentencia. Tienen una duración específica, la cual no puede exceder de los 60 días, aun cuando haya imputación. Los efectos de la formulación de la imputación, de la vinculación o no vinculación, no van a cesar las medidas de protección. Y estas son extensivas al proceso y por consecuencia se amplían en una evaluación de riesgo. Claro, estas medidas de protección son aplicadas por el Ministerio Público, pueden ser aplicadas por la policía,
puede ser aplicadas por ellos y posteriormente habrá una revisión judicial. Y su incumplimiento da como consecuencia una medida cautelar o quizá una multa. Eso por la parte de las medidas de protección. Ahora, las providencias precautorias son asegurativas del imputado, asegurativas de la investigación y asegurativas de pruebas. Procede desde la noticia criminal, como les decía, hasta la formulación de la imputación. Tienen una duración breve y culmina en la temporalidad que es marcada por la ley, o en la formulación de la imputación. En la providencia precautoria, los efectos de esa providencia cesan con la imputación y con el auto de vinculación se van a aplicar medidas cautelares, y con el auto de no vinculación pues se regresaría al campo de las providencias precautorias. En este tema de providencias precautorias surte efectos en la investigación inicial, ya que en la investigación complementaria se aplicarían medidas cautelares. Son de naturaleza administrativa o jurisdiccional. Cuando me refiero a administrativa, bueno, puede ser por el Ministerio Público, y cuando hablo de jurisdiccional, pues puede ser por el juez correspondiente, en este caso un juez de control, dependiendo de quién la autorice. Y el incumplimiento implica una medida más gravosa. Eso para poder diferenciar entre las medidas de protección y las providencias precautorias. Entonces, ya hecha esa diferencia, creo que también es importante hacer un análisis entre eso de medidas de protección y las medidas cautelares. Las medidas de protección, como les decía, sirven para proteger a la víctima, se aplican desde la noticia criminal hasta antes de la sentencia, la duración es hasta 60 días, ok. En el tema de medidas cautelares, son asegurativas de personas igual, son asegurativas de pruebas, son asegurativas del proceso, y se aplican desde la formulación de la imputación hasta una sentencia, como bien comentábamos. La duración es durante todo el proceso o hasta, bien nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, 2 años. Son siempre autorizadas por el juez. Hay una previa discusión de las partes, primero se debate y luego se ejecuta, y son de naturaleza meramente procesal. Las medidas de protección tienen su origen en la providencia precautoria, pero de acuerdo con el principio de máxima protección de la víctima es que se ha extendido sus efectos a todo el proceso. Y cabe destacar que la aplicación de las medidas de protección no exime al Ministerio Público de investigar, no exime al Ministerio Público de construir su teoría del caso, ni tampoco son parte de la prueba en el proceso penal. Las medidas de protección simplemente sirven para poder evitar daños de difícil o imposible reparación a la víctima, o en su caso una revictimización. Aquí es importante, y aquí cuando yo doy pláticas sobre este tema en especial del proceso cautelar, ponemos en mesa el primer análisis de a favor o en contra, porque nosotros y algunos autores como Calamadrey han manejado que dentro de nuestro proceso, como lo conocemos, tiene 3 divisiones. La primera división es el proceso cognitivo o el proceso principal, que es lo que conocemos desde la noticia criminal hasta que hay una sentencia. Luego está el proceso cautelar, que es donde vienen las providencias precautorias, donde vienen las medidas cautelares, donde vienen las medidas de protección. Y por último, el proceso de ejecución, que es cuando ya existe una sentencia, y como sabemos los operadores, no es nada más se pone una sentencia y ya. Todavía hay un proceso. Entonces, lo importante de esto, y que yo muchas veces he hablado sobre la autonomía del proceso cautelar, que aquí para los operadores todavía es un caso en el cual tienen algunas dudas, existen algunas lagunas, les repito, es un tema de debate, es que el proceso cautelar debe ser independiente del proceso principal. Porque cuando tú solicitas una medida cautelar, una medida de protección, una providencia precautoria, cuando esas pruebas que tú utilizas para que se aplique dicha medida no tienen que ser pruebas para todo el proceso, son pruebas únicamente para esa aplicación que tú solicitas de una medida de protección o medida cautelar. Y si nosotros lo usáramos como prueba, entonces estaríamos hablando quizá de una pena anticipada, y se vienen más temas que van en violación y en contra del debido proceso. Es por eso que yo les hago esta mención, que eso de la diferencia de autonomía del proceso cautelar, pues también es otro tema muy interesante que podríamos tocar después. Pero bien,
Lo que yo quiero es explicar cuál es el proceso, cuál es el trámite que se tiene que hacer cuando nosotros queremos solicitar una medida de protección. El análisis de la medida surge de acuerdo a la regulación de nuestro artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hace referencia que existen otros ordenamientos que también contienen algunas medidas específicas como complementarias, como supletorias a las marcadas por esta ley procesal, donde nos vamos a basar en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí se despliegan 10 medidas de protección que nosotros podemos hacer uso de ellas. Y bien, voy a citar como tal la mención y ahorita les explico el por qué. Dice: el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de medidas de protección idóneas cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Las medidas entre las 10, pongamos de ejemplo uno, cómo es que se tiene que hacer el trámite: prohibición de acercarse, comunicarse con la víctima u ofendido, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido a un lugar donde se encuentre, la separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido, la vigilancia en el domicilio, la protección policial de la víctima u ofendido, el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio donde se localice, el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales y el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Las menciono porque, aunque no lo creemos, cuando empezamos en la parte operativa muchas veces no sabemos la diferencia entre una medida cautelar, una medida de protección y una providencia precautoria. Vamos a poner, porque por el tiempo no podemos ver cuál es el trámite de cada una, pero de manera genérica todas corren por la misma vía. Pero pongamos el primer ejemplo de la prohibición de acercarse, comunicarse con la víctima y el ofendido. La medida de protección de acercarse o comunicarse con la víctima surge de la medida cautelar, que es de semejante nombre, y principalmente va destinada a proteger a la víctima cuando tiene una convivencia directa con el imputado, sobre todo, ya sabemos, bueno, en los delitos de índole familiar, en los delitos de índole sexual, de la integridad corporal, ¿no? Cuando se trate de una medida cautelar, para otorgar la provisión de acercarse a una persona, es necesario que exista una providencia precautoria de detención, de comparecencia o de aprehensión, que se le formule la imputación al gobernado, claro, que se le otorgue el derecho de rendir su declaración preliminar y que decida en los términos del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales si su situación jurídica se resuelve ya sea en la misma audiencia o también en el término constitucional. Y para ello, la medida como tal carece de eficacia. ¿Por qué? Pues si se requiere al menos 48 horas para su discusión, para que se le otorgue, pues imagínense, como consecuencia existe un riesgo hacia la víctima que debe atenderse de inmediato para poder estar en peligro su vida o su integridad corporal para poder tener esa seguridad. Entonces, derivado de esa urgente, de esa inmediata, ese inmediato tema de protección, es que se ha creado esa medida. ¿Para qué? Para que, sin la necesidad de formular la imputación o de solicitar al juez algún tipo de aseguramiento, tanto la policía como el Ministerio Público están facultados para poder aplicar la separación de personas y la prohibición de acercarse a la víctima como medidas urgentes. Por eso les decía al principio que estas medidas pueden ser aplicadas de manera administrativa, es decir, que un juez no las aplica como tal, no hay un control judicial, sino es por la víctima, por el policía o por el Ministerio Público. Ahora, las medidas de protección de separación de cuerpos surgieron a partir del derecho familiar como dato en las causales de divorcio y se han ido extendiendo en materia penal como medida cautelar y luego como medida de protección. Sin embargo, déjenme decirles que en la práctica forense
sigue existiendo una resistencia a la aplicación inmediata de esas medidas porque hay una indebida interpretación en materia de derechos humanos. Ahora bien, hablemos de los casos en que procede. ¿Cómo vamos a saber cuándo va a proceder? En el tema de medida de prohibición de acercarse, comunicarse con la víctima o ofendido, puede proceder, por ejemplo, cuando se trate de delitos de índole sexual, como les decía, de violencia familiar, cuando exista un riesgo de afectación a la integridad corporal y psicológica de la víctima o exista una convivencia cercana entre la víctima y el agresor. Como sabemos, en estos casos, pues muchas veces la violencia viene de la familia y en este caso puede ser el padre, ¿no? Que es de los casos en estadística que más se tienen cuando se solicitan esta medida de protección. Ahora, tómese en cuenta que para la aplicación de esta medida de protección basta con el conocimiento de la noticia criminal para que el Ministerio Público pueda ordenar su aplicación. No es necesario que se realicen diligencias previas para poder demostrar el hecho. ¿Por qué? Porque precisamente la víctima se encuentra en ese estatus de vulnerabilidad y por el principio de apariencia de buen derecho, lo manifestado por una de las partes es cierto, ¿sí? Salvo que exista una prueba de lo contrario, ¿no? Entonces, en aquellos casos donde existe una convivencia por estar bajo el régimen de condominios, también es posible la aplicación de esas medidas de protección de prohibición a acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido, ya que el objetivo de evitar que siga el conflicto entre las partes y que se desarrolle una investigación como tal, pues es lo más importante. Para ello, hay que establecer que cuando exista una controversia entre el derecho real y uno personal, primero debe resolverse el personal. Ahora, dentro de los requisitos de procedibilidad, para la aplicación de la medida de protección, para cumplir con esos requisitos, bueno, debe de estar existente la noticia criminal, claro, ya sea de manera formal o de manera informal. Debe de haber en la noticia criminal ser recabada por la policía o el MP. Se tiene que identificar el tipo o la modalidad de violencia que puede sufrir la víctima que solicita la medida de protección y esa prohibición de acercarse o comunicarse puede ser de manera física y algo muy importante, también de manera electrónica, que hoy, bueno, sabemos que los medios electrónicos son utilizados para todo, es nuestro día a día, para informarnos, para comunicarnos, para incluso en materia, en temas académicos, laborales. Entonces, aquí también ya tenemos que cubrir de manera electrónica y para lo cual se tiene que recabar los datos tanto de la víctima como del agresor. Ahora, las medidas de protección en específico de acercarse o comunicarse con la víctima puede ser extendido a los familiares de la víctima o al núcleo social, incluso al núcleo laboral de esa víctima que ha solicitado esta medida. Para su tramitología procesal, para la aplicación de la medida de protección, consiste en que esa prohibición de acercarse a la víctima es necesario seguir con algunos pasos. Por ejemplo, ya sabemos que debe de haber un conocimiento de noticia criminal. Es necesario dar inicio a una carpeta de investigación. Se debe identificar igual el tipo y la modalidad de violencia o en su caso el tipo de delito. Hay que establecer los motivos que ameritan la prohibición de acercarse, así como la urgencia del otorgamiento de dicha medida. Y cuando hablamos de esta medida de protección, es decretada por el Ministerio Público o por el juez de control o por el juez familiar o por el juez civil, dependiendo la materia. Es ejecutada por la policía o notificada por el actuario o por el notificador al destinatario de la medida de protección. Ahora bien, cuando ya es autorizada, una vez que la autoriza correspondiente que se haya decretado esa medida, debe elaborarse una cédula de notificación y debe de contener requisitos. Esos requisitos es datos de ya el inicio de carpeta de investigación o administrativa. Igual se tiene que especificar el tipo o la modalidad de violencia, en ese caso, si el delito se le va a atribuir a la persona qué delito es, los hechos que motivan a la medida de protección,
las circunstancias de urgencia que deben atenderse al momento de aplicar la medida de protección, datos de prueba que se tienen hasta ese momento, datos de prueba porque, bueno, sabemos que es en la etapa inicial para poder aplicar esas medidas y los datos de la víctima o el ofendido para individualizarlos al momento de poder aplicar la medida de protección para ambos. Ahora, la aplicación de medida de protección de acercarse o comunicarse con la víctima debe ser de manera física, pero también puede ser telefónica y, como les decía, electrónica. Cabe destacar aquí como un dato que en septiembre del 2018, yo soy del estado de Veracruz, se incluyó el artículo 196 bis, donde se crea el tipo penal de acoso cibernético, donde esta medida de protección puede tener inclusión y aplicación. Y bueno, esto como dato porque yo soy de Veracruz. Incluso algunos estados también ya se habla de delitos cibernéticos. Sabemos que, bueno, cada entidad federativa le corresponde su propio código penal y también leyes en donde pues ya tocamos también este tema, como es la ley Olimpia, etc. Entonces, evidentemente, con esta medida, la víctima debe respaldarse de manera cibernética también, ya que la violencia no solo se ejerce ya de manera presencial, sino de manera virtual. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad para crear la infraestructura tecnológica necesaria para poder atender este tipo de situaciones ya de manera digital, ya que esta información que se maneja ahora puede constituir un indicio para la investigación de un hecho que la ley señala como delito y consecuentemente tener elementos para introducir esas evidencias a través de órganos de prueba especializados que coadyuven a la víctima en el esclarecimiento de los hechos que se le castigan. También hay que saber que hay causas de terminación. En esta medida puede cesar por la terminación del periodo de los 60 días, que son prorrogables también a otros 30 días más, por desaparición de las causas que quizá dieron origen a la aplicación de la medida de protección. Puede ser por mutación de la medida de protección a medidas cautelares al momento que ya nos encontramos en la formulación de la imputación. También puede cesar por mandato judicial, donde se ordena el cese de las medidas de protección, por determinación de un NEAP, es decir, un no ejercicio de la acción penal o archivo temporal, que déjenme decirles que yo en el tema de no ejercicio de la acción penal, ok, o sea, ahí culmina una medida de protección, pero yo no estoy a favor de que el archivo temporal sea una causa de determinación. Ya ustedes me darán, les pido que me den ahí sus comentarios, porque bueno, es archivo temporal. No quiere decir que se cerró la investigación como tal, sino que bueno, se va a dar un tiempo para poder seguir investigando y aportando. Entonces, dentro de esas causas de determinación también está la aplicación de algún mecanismo alterno cuando la ley lo permite. Y de acuerdo con el artículo 137 del Código de Procedimientos Penales, en su último párrafo, se lleva un control judicial de la revisión de la medida de protección. Es importante también que les mencione que la aplicación de medidas de protección tiene su propia viabilidad, es decir, con independencia de aplicación de providencias precautorias. Y esto puede llevar a la conclusión de que con o sin vinculación a proceso, la medida de protección sigue surtiendo su efecto mientras el Ministerio Público no pierda esa facultad investigadora. ¿Sí? Ahora, en los medios de defensa. La medida de protección procede en casos, por ejemplo, en amparo indirecto, aunque aquí cabe mencionar que no procede la suspensión del acto reclamado para ese tipo de medidas. En la audiencia para la revisión de medidas de protección ante un juez de control, eso también lo dice el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo. La audiencia como recurso de impugnación contra las determinaciones del Ministerio Público al momento de aplicar la medida de protección. Hay, de hecho, una tesis, yo les paso el número de registro del Seminario Judicial de la Federación donde lo dice, y la audiencia para solicitar el cese de los efectos de la medida de protección.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la limitación para asistir y acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre, les comparto que, bueno, esta medida tiene el propósito de que el imputado se abstenga precisamente de acercarse a la víctima cuando tengan una convivencia directa, que eso pasa mucho en el centro o núcleo familiar, es decir, cuando viven o habitan en el mismo inmueble. Principalmente ese tipo de medidas se dan cuando está esta modalidad de violencia y claro, es necesario poder identificar que existen tipos de violencia. ¿Cuáles son esos tipos de violencia? Porque muchas veces no es que es una violencia sexual, no es que es una violencia, o sea, tenemos que identificar cuáles son los tipos de violencia. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia patrimonial, hay violencia sexual, pero por otro lado, también existen algunas modalidades de violencia, como es la violencia familiar, la violencia laboral o docente, la violencia a la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida. Entonces, cuando se presenta algún tipo o alguna modalidad de violencia y exista una interacción entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, es necesario poner como medida de protección en tanto se investigue o se procese el hecho que la ley señala como delito, que el imputado no tenga una relación directa o continua con la víctima hasta que se esclarezcan los hechos, ya sea para una formulación de la imputación o inclusive hasta que tengamos una sentencia definitiva. Esta limitación para asistir o acercarse a un domicilio abarca la asistencia también en albergues, como les digo, cuando es en el núcleo familiar y la medida quiere aplicarse a una niña, una menor de edad de su padre, entonces también está la parte de albergues o cuando la víctima decida también cambiar de domicilio para resguardar su integridad, también ahí se le tiene que apoyar. Una vez que se haya emitido una sentencia de absolución o de condena, se va a levantar la medida de protección. En los casos que procede también es cuando exista violencia familiar, en delitos relacionados con libertad sexual, con el libre desarrollo de la personalidad, cuando existan delitos relacionados con el tema de integridad corporal, incluso cuando se pone en riesgo también a las víctimas, cuando existan delitos relacionados con temas patrimoniales y se deriven de una violencia económica que afecten el núcleo, que afecten una sociedad, incluso que afecten a una comunidad pequeña. Y en este caso, la autoridad competente, que es el juez de control, al momento de revisar la medida de protección, debe analizar la existencia de un posible o de la posible interacción entre la víctima y el inculpado. Entonces, el objetivo de esta medida de protección es dar la seguridad de la víctima, claro, sin prejuzgamientos del imputado, ¿sí? Sus requisitos igual, debe de existir una noticia criminal, debe de haber un acuerdo de inicio por el cual se da el dato de trámite para una investigación. Se hace innecesaria también inminente también la aplicación de medidas de protección, ya que existe una interacción entre la víctima, entre el imputado, y hay que valorar la necesidad de la protección en virtud de que si no se ejecuta de manera inmediata, se puede causar daños, ¿sí? Inclusive también si hablamos en temas de reparación. Y por último, bueno, se debe tomar en cuenta que esas medidas de protección deben ser extensivas, se debe de buscar para la protección de la víctima, debe ser un lugar completamente separado y aislado del imputado. Este tipo de medidas de protección se dan cuando al imputado se le beneficia con alguna medida cautelar diversa a la privativa de libertad. ¿Dónde encontramos las medidas cautelares? El desglose de cuáles son las medidas cautelares en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en esta medida de protección se van a dar al imputado cuando se le beneficia con una medida cautelar que no es la privativa de libertad. Es decir, sí está preso y no es necesaria la aplicación de la medida de protección, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que también como requisito de procedibilidad se le tiene que señalar fijamente para evitar la interacción directa cuando está la víctima y por un lado también
evitar que exista una fuga. Estas medidas de protección no pueden aplicarse en aquellos asuntos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de prisión excluye la medida de protección. Dentro de la tramitología se aplica la medida de protección desde la noticia criminal y el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 139 hace referencia que la medida de protección se puede aplicar en cualquier momento y su duración es de 60 días. Desde luego, eh, tiene que revisar el juez de control durante los 5 días siguientes a la aplicación de la medida. Y es importante también mencionar que las medidas de protección de separación de personas se pueden dar en cualquier momento de la investigación y no es necesario que se detenga a la persona por flagrancia o por caso urgente para que se puedan aplicar dichas medidas, ¿ok? Sino basta únicamente que la víctima, que el ofendido solicite esa medida de protección y que bajo el principio de la apariencia del buen derecho se pueda aplicar inmediatamente sin necesidad de realizar algo de un largo trámite, porque ese es el fin precisamente de las medidas de protección. Dentro de la tramitología procesal no es necesario justificar el hecho que la ley señala como delito para solicitar una medida, ¿sí? Solo se tiene que decir y jurar que va a decir la verdad por parte de la víctima respecto a lo que ocurre en un hecho que está solicitando y el Ministerio Público tenga que iniciar la investigación. Es importante en el proceso delimitar la medida de protección, es decir, si al imputado se le ha formulado imputación o se le ha vinculado a proceso y existe una medida de protección y fuese imprescindible la aplicación de esta, entonces el Ministerio Público o el juez de control deberán pronunciarse al respecto. La medida de protección la puede aplicar el Ministerio Público sin necesidad de control previo, es decir, la medida cumple con una doble función administrativa aplicada por el Ministerio Público, ejecutada por la policía y jurisdiccional, es decir, cuando el juez de control la ordena. Para esa medida que les estoy diciendo, en especial, también puede cambiarse por una medida cautelar. Es decir, si el imputado está gozando de una medida distinta a la privativa de libertad e incumple con la medida de protección de limitarse y que no se tiene que acercar al domicilio, que no se tiene que acercar a algún lugar en donde esté laborando la víctima o no se puede encontrar con la víctima, entonces puede ser una causa de revocación de la medida cautelar e inmediatamente se puede aplicar una más gravosa, que incluso puede ser la prisión preventiva. Y bien, bueno, la limitación para asistir, para acercarse al domicilio de la víctima ofendido al lugar en donde se encuentre, puede ser producto de una evaluación de riesgo que lo realiza, como sabemos, las UMECAS, las unidades de medidas cautelares, que al propósito hace poco han cambiado su nombre, pero que bueno, las conocemos como las UMECAS, y por tanto puede aplicarse tanto en la investigación que es ordenada por el Ministerio Público o durante el proceso que es ordenada por el juez de control y desde luego también como medida regulada de la unidad de medidas cautelares sin que deje ser la medida de protección, no cambia, ¿sí? Sigue siendo la medida de protección. Terminaría cuando haya transcurrido el tiempo, que sabemos que son los 60 días, cuando el imputado haya solicitado algún cambio de medida de protección, cuando el imputado quizás se le revoque la medida de protección y se le aplique la prisión preventiva. Entonces, que se promueva un juicio de amparo en donde por suspensión del acto reclamado o en resolución de fondo se ordene el cese de la medida de protección. Puede ser por sentencia de absolución o de condena, el cual es lo que hace la medida de protección que termine o culmine sus efectos procesales, que se llegue a una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio o restitutorio de la aplicación por algún mecanismo alternativo de solución de controversias. Y bien, una vez que cesan los efectos de las medidas de protección, el imputado puede demandar respecto de sus derechos reales, si es que los hubiese, y que habrían sido quizá afectados por la aplicación de la separación.
Claro, desde luego es importante que primero debe resolverse la controversia de un derecho personal para proceder posteriormente a la defensa de derechos reales. Y en el tema de medios de defensa lo mismo. Hay una audiencia de revisión de medidas de protección a solicitud de cualquiera de las partes que ya sea se puede ampliar, se puede modificar o incluso también extinguirla. Es decir, en la audiencia no basta con la revisión, sino también es necesario la evaluación de riesgo por parte de la unidad de medidas cautelares para saber si se debe continuar o no con esta medida de protección. Y déjenme decirles que hay algunos abogados litigantes han considerado que las medidas de protección también deben tramitarse vía incidental, lo cual es posible en el proceso penal del sistema mixto, en el sistema inquisitivo e inclusive en los procedimientos familiares. En el proceso penal acusatorio, estas discusiones se realizan a través de una audiencia, se llama audiencia de petición de las partes, donde se va a discutir el destino final de las medidas de protección. Ese por un lado. Ahora otra medida de protección que es la separación inmediata del domicilio. Cuando nosotros hablamos de la separación inmediata, tiene una relación con la medida de abstenerse o de acercarse. Sin embargo, principalmente debe hacerse la diferencia porque existe ahí una convivencia de común entre el imputado y la víctima, y esta medida de protección también cumple con la función de medida cautelar, si lo sabemos y lo vemos en el desglose de las medidas cautelares del 155. Sin embargo, hay que diferenciar una de la otra. Para hacerlo de manera genérica, les puedo decir que la medida de protección se puede ejecutar por el Ministerio Público o por la policía. La medida cautelar necesariamente tiene que ser de control jurisdiccional, es decir, tiene que ser autorizada por el juez de control. En la medida de protección, el Ministerio Público las ejecuta dentro de las primeras 8 horas siguientes del conocimiento de la noticia criminal, que incluso debe de ser antes. O sea, en el momento que viene o se solicita una medida cautelar es para que ya se le aplique. La medida de protección se puede dar en cualquier momento de la investigación, como les decía. Sabemos ya cuál es su duración por lo que les he comentado, que es de 60 días, y debe anunciarse desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal. Y claro, debe atender a esa contingencia de un riesgo inmediato para la víctima. Por otra parte, cuando hablamos de medida cautelar, se va a aplicar después de la formulación de la imputación o de la vinculación a proceso 154 del CNPP. Y necesariamente se da después de la imputación del hecho que la ley señala como delito. En la medida cautelar, dura todo el proceso hasta que existe una sentencia definitiva y debe argumentarse después de la declaración preliminar del imputado y es meramente garante de la protección de la víctima, únicamente para qué, para poder evitar que tenga una convivencia durante el desarrollo del proceso. Y bueno, sabemos que el fin de la aplicación de la medida cautelar, si nos vamos 168, 169 y 170 del CNPP, vienen las especificaciones del por qué se aplicaría una medida cautelar. El Código Nacional de Procedimientos Penales hace la división de la separación del domicilio como medida de protección y medida cautelar, como al contemplarse en dispositivos distintos, digamos. Sin embargo, hay algunas apreciaciones que consideran que es una doble regulación y que se trata de la misma figura jurídica. Yo creo que es importante hacer la división desde las formalidades y no desde la ejecución material. Ese es un punto de vista. En los casos de procedencia debe de haber una relación de integridad familiar, de un delito de libertad sexual, de integridad como tal, donde está el imputado y la víctima que estén generando o estén conviviendo en un domicilio en común. Aún cuando tengan un domicilio en común y tengan domicilios concurrentes, también para que pueda evitarse que exista una relación directa o inmediata. Por ejemplo,
en lugares donde existe el régimen de condominios o vecindades, o incluso hay también domicilios contiguos donde existe una relación vecinal entre el imputado y la víctima, es decir, puede ser extensible esa separación inmediata del domicilio, también aplica aquí cuando hay delitos también relacionados con la libertad corporal, cuando exista una relación de supra a subordinación entre el imputado y la víctima, en donde esa relación genere precisamente ese sometimiento de la víctima. Y es importante señalar que dentro de la procedencia de esta separación inmediata es necesario tomar en cuenta las reglas que marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y se torne como una medida de protección de emergencia que debe aplicarse por el Ministerio Público o incluso sea ejecutada por el policía con posterior vista del Ministerio Público y por la revisión judicial que se realice de manera posterior. Para el tema de procedibilidad debe, como todas las medidas de protección, existir esa noticia criminal. Hay que manifestar los datos que estimen la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que se le dé vista al imputado para que también pueda manifestar lo que a su derecho le convenga. Y aquí menciono que dentro de esos requisitos también es necesario que la víctima, bajo protesta de decir la verdad, manifieste con urgencia esa separación inmediata de domicilio, de tal forma que el imputado no se le pueda violar quizá también algún derecho real o un derecho personal, porque también tenemos que fijar los derechos que tiene la persona o el sujeto activo, el imputado como tal. Nótense y hay que ver que los derechos personales prevalecen sobre los derechos reales. Es decir, primero se debe proteger a la víctima y posteriormente, una vez que inicie el proceso penal o que inicie el proceso civil, debe verificarse quién es el titular del derecho real y debe dirimirse la controversia, no sin antes que el imputado, bajo protesta de decir la verdad, justifique que ese derecho personal puede ser infundado o que no pueda ser motivado y que por su consecuencia el derecho real debe prevalecer. Entonces, en este caso, la víctima, en ese caso el ofendido, pues solo bastaría que realice una afirmación respecto a la necesidad de la medida de protección para su aplicación. La carga de la prueba de la procedencia o de la subsistencia de los derechos reales es del imputado. En cambio, la carga de la prueba del hecho que la ley señala como delito siempre será de la parte acusadora, que sea el Ministerio Público o asesor jurídico. Y precisamente por el principio de presunción de inocencia y porque la carga de la prueba en materia penal es distinta a la carga de la prueba en materia civil, que hay que también diferenciar esa parte. Entonces, una vez que se tenga conocimiento de la noticia criminal, puede haber dos tramitologías para la separación del domicilio. La primera es ejecutada por el policía y después la revisión del Ministerio Público, o la segunda, que el Ministerio Público ordene la separación inmediata. Cuando el policía realice la separación inmediata del domicilio, es necesario que la propia policía haya tomado ya la noticia criminal y que desde luego realice pues esas diligencias que son urgentes. ¿Para qué? Para evitar una violación a derechos humanos de la víctima, y uno de ellos es la separación inmediata del domicilio, en donde incluso el propio policía, al momento de revisar la providencia precautoria de la detención, puede hacer el oficio en el cual va a mencionar el señalamiento de esa separación inmediata, así como el lugar donde debe resguardarse la integridad de la víctima. Y claro, también puede autorizar guardias suficientes, que eso debería de hacerse para que no pueda ingresar a ese domicilio hasta tanto pues no se resuelva la controversia. Es decir, la policía estaría facultada, sobre todo cuando tiene esa orientación sobre la igualdad de género, para realizar una separación inmediata del domicilio hasta tanto no se resuelve una controversia correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la noticia criminal, una vez que realice el acuerdo de inicio, debe ordenar la separación inmediata del domicilio, sin antes, claro, haber realizado cualquier otro tipo de providencia o cualquier otro tipo de medida, ya que esta separación inmediata del domicilio solo basta igual con la afirmación de la víctima
su principio de lealtad, su principio de buena fe y que existe un hecho quizá que la ley señala como delito y que es necesario esa inmediata protección. Ahora, una vez realizada esa solicitud, el Ministerio Público debe realizar ese procedimiento, así como diligencias que sean necesarias para esa separación. Y desde luego también hay que tomar en cuenta cualquier otro tipo de medida de protección de emergencia que deba ejecutarse en conjunto con la separación inmediata del domicilio. Si hablamos de tramitología procesal, el Ministerio Público, una vez que haya ordenado la ejecución de la separación inmediata del domicilio, debe elaborar una petición al juez de control para revisar esa medida de protección sin necesidad ahí todavía de justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en virtud de que en los términos del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fiscal tendría 60 días para justificar la formulación de la imputación y por tanto la separación inmediata del domicilio, que es independiente de las providencias precautorias y desde luego es necesario por el principio de máxima de protección de la víctima. Entonces, cuando se continúa con el trámite de la medida de protección de esa separación de domicilio, el juez de control va a tener que convocar una audiencia de vista o de petición de las partes donde el MP tiene que justificar el motivo de la ejecución de la separación inmediata de domicilio y se le va a correr traslado al imputado para que pueda manifestar lo que a su derecho le convenga. Ahora, si el imputado justifica que el hecho que la ley señala como delito es inexistente, entonces se va a poder ordenar el levantamiento inmediato de esa separación y en caso contrario el MP va a poder continuar con esa medida de protección, siempre, claro, bajo la protesta de decir la verdad dentro de los 60 días, que se debe comprometer a resolver su situación jurídica, ya sea para un archivo definitivo o en su caso se tenga que formular la imputación y se continúe con el proceso penal. Para esta medida de protección y sus causas de terminación, de igual manera, ya que el Ministerio Público en los 60 días no haya formulado imputación y por lo tanto se va a tener que ordenar el levantamiento de esa medida de protección. Otra es que el juez de control haya estimado que no se justifica la separación inmediata del domicilio y por tanto se ordena el levantamiento de esa medida en cualquier momento de la investigación o del proceso. Otra también sería que se promueva un juicio de amparo, igual donde el juzgador ordene el levantamiento, se formule imputación al gobernado y la medida de protección cambia a una medida cautelar o inclusive cuando se le priva de la libertad, en ese momento también cesan los efectos de la medida de protección. Otra causa de determinación también es que el tribunal de alzada ordene el cese de la medida de protección de separación de domicilio por la apelación, porque existe una apelación y bueno, que también se dirima el derecho personal y que se ejercite una acción real para poder recuperar la posesión del domicilio a título originario derivado de algún caso. Y cuando la víctima o el ofendido o el imputado pues soliciten la revisión de medidas de protección y cambie la naturaleza de esa medida por otra que haga necesaria la separación inmediata del domicilio. Cuando hablamos de la separación inmediata del domicilio, se puede dar como medida cautelar, sí, pero esto entonces ya sería con el trámite de la cautela ante el juez de control. En cambio, si se da la medida de protección, se puede dar en cualquier momento de la investigación del proceso, que eso es una ventaja. Y esto sin necesidad de dar vista previa al juez de control. Entonces, esto que les digo les sirve mucho a los operadores. ¿Por qué? Porque como consecuencia es una medida de emergencia que el Ministerio Público o que el policía puede aplicar en cualquier momento, siempre y cuando el imputado no esté privado de su libertad. Entonces, estas medidas no solamente se desarrollan dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De igual manera, dentro de sus medios de defensa va a estar la audiencia de revisión de medidas de protección por parte de juez de control, donde las partes procesales pueden alegar la subsistencia, la modificación, la extinción de esa medida de protección de separación inmediata de domicilio. Puede ser también por apelación en contra de la resolución del juez de control que haya dictado quizá la medida de protección de separación inmediata de domicilio o que también se haya ratificado en el caso de que el Ministerio Público o de Policía la hayan ejecutado.
Puede también ser por juicio de amparo, en donde se puede interponer contra el policía, contra el Ministerio Público, contra el juez de control que hayan pues ejecutado, que hayan otorgado la separación inmediata del domicilio y que también la medida de protección cambie por una providencia precautoria, por una medida cautelar distinta y sobre todo que sea privativa de libertad, para efecto de que no exista esa interacción inmediata entre el imputado y la víctima y por consecuencia se vayan a garantizar los derechos de ambas partes. Entonces, la excepción del orden o la exclusión donde se alegue la preexistencia de un derecho real se debe tomar en cuenta al momento de resolverlo en el derecho personal y consecuentemente la falta de legitimación de la víctima u ofendido para poder solicitar la separación. Y es importante señalar que la aplicación de la separación inmediata de domicilio no exime de la carga de la prueba que tiene también el Ministerio Público, como les decía, para poder justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito. En ese caso, el Ministerio Público solamente se tiene que limitar a sustentar su caso con los datos de prueba de esta medida de protección, porque si no, entonces estaría violando la presunción de inocencia dentro de un proceso judicial. A cualquier persona que se le imputa un hecho que la ley señala como delito es y debe de ser tratada como inocente y por tanto no tendría una teoría del caso sólida y sustentable para poder justificarla en una imputación, eventualmente en una acusación o en el juicio oral. Entonces, es lo que yo les puedo comentar poniendo algunos ejemplos de esas medidas de protección que son las primeras 3 medidas de protección de las 10 que vienen mencionadas en este artículo 137. Yo espero sus comentarios, espero también que puedan compartirme qué es lo que se piensa, porque incluso en el estudio que hemos estado haciendo de las medidas de aseguramiento, haciendo un derecho comparado con otros países como lo es España, que acabamos de estar y platicar acerca de esos temas, ellos tienen muy definido que el proceso cautelar es un agregado y es un anexo del proceso principal, que es lo que los operadores normalmente piensan. El proceso en España, la tutela judicial efectiva, la tutela cautelar es para apoyo del proceso principal. Aquí también se toma así, pero creo que es importante poder adentrarnos un poco como estudiantes, como operadores, a estudiar la autonomía del proceso cautelar y poder identificar que dentro del proceso tenemos, como les decía, nuestro proceso principal, nuestro proceso cognitivo, que es lo que conocemos desde la noticia criminal hasta que existe una sentencia definitiva, y también hacer la separación del proceso cautelar, así como hacemos la separación cuando ya hay un proceso de ejecución. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.